¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 10 de septiembre del 2024, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 19. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó el monte, bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo de discípulos y de pueblo procedentemente de toda Judea, de Jerusalén y de costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara sus enfermedades. Los atormentados por espíritu inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salta de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, en comparación de ayer, cuando veíamos cómo es que los fariseos querían buscar cómo acusarlo porque sus discípulos comían o trabajaban o él sanaba en sábado, vemos hoy día el día a día de nuestro Señor, cómo es su día entero de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta en esta vida de nuestro Señor Jesús en su día cotidiana, hay dos claras actitudes que Él tiene. Uno que es la oración y otro que es la de predicar y curar, es decir, la acción. Hermanos, si la vida del cristiano es de imitar la vida de Jesús, entonces no podemos dejar de lado ninguna de estas dos cosas, la oración y la de la acción. Amén. Todos los cristianos, tú y yo que decidimos seguir a Cristo por libertad propia, incluso aquellos que se han consagrado a la vida contemplativa, hemos de dedicar unos momentos siempre a la oración, hermanos, y otros siempre también a la acción, al servicio. Aunque varíe el tiempo, hermanos, aunque varíe el tiempo en que dedicamos cada una u otra. Hasta los monjes y las monjas de clausura dedican bastante tiempo su jornada a un trabajo también después de su oración. Entonces, como contrapartida, digamos que somos nosotros los laicos, los más llamados a ello. Si deseamos imitar a Jesús, amén, no deberíamos movernos en una acción quizás o en una actividad desenfrenada, sin ungirla en una oración, pues todas nuestras actitudes, todos nuestros proyectos, todas nuestras acciones deben estar primero en oración. Amén. San Jerónimo decía, pues, aunque el apóstol nos mandó que oráramos siempre, conviene que destinemos unas horas determinadas a este ejercicio. Es decir, adoptemos una cultura de oración, hermanos. Pongamos siempre dentro de nuestro día a día un horario de oración. No podemos nosotros actuar sin la oración. Acuérdense que Jesús, para escoger a los 12, oró toda la noche. De seguro que tuvo un discernimiento con el Señor, con el Padre Dios. De seguro que le habló y le dijo quiénes van a ser los escogidos. Pero lo hizo en oración. No lo hizo como quien decir a la ligera. Hermanos, hay que tener en cuenta esta acción de la oración, ¿correcto? Ahora, ¿qué es la acción, pues, de predicar y curar? Sabemos que es la actividad principal que hace Jesús en el día a día. Con la predicación sabemos que todos los días anunciaba el reino de Dios, la nueva vida. Y con la curación, pues, demostraba que está cerca el reino de Dios, que está en medio de nosotros. Y cuando curaba lo hacía por misericordia, porque tenía pena de las personas. Y esto lo hacía con bastante autoridad, hermanos. Tal es así que la gente sentía que hasta que si lo tocaban, como dice el Evangelio, salía una fuerza extraordinaria de él, de esa fuerza divina de Jesús que permitía su sanación. Pero estas dos acciones, hermanos, estuvieron siempre precedidas ¿de qué? De jornadas de oración. Amén. Hay veces, hermanos, en la que muchas veces hemos rezado antes de tomar ciertas decisiones que más nos importa. Y muchas veces solo para darme cuenta, por ejemplo, cuando he rezado, después de que me va mal, ¿no? Es decir, que no me salió las cosas como quería, o que el tiro me salió por la culata.
como se dice por ahí, y me he dejado por ahí quizás preguntándome si verdaderamente fue la decisión correcta, si verdaderamente fue lo que efectivamente era lo justo. Estoy seguro, hermanos, de que tú también habrás tenido quizás muchas experiencias similares, que muchos proyectos o muchas cosas, muchos planteamientos no te han salido bien. Por eso es que el pasaje de hoy debería tranquilizarnos, hermanos. Incluso la propia decisión de Jesús de elegir a los apóstoles, tomada después de toda una noche de oración, parece que le salió pues el tiro por la culata, ¿no? Diríamos, ¿no? Con la elección de los apóstoles, como fue a Pedro y a Judas. ¿Ah? En nuestro sentido común nos preguntamos si Jesús no podría haber elegido mejor. Sin embargo, si analizamos desde el punto de vista del sentido evangélico, sabemos que todo formaba parte del gran plan de Dios, del gran designio de Dios, y que las decisiones de Jesús a las que llegó tras la oración estaban perfectamente alineadas, hermanos, a la voluntad de Dios. Y esto debe de consolarnos. Debe de consolarnos si hemos llegado a decisiones después de esfuerzos sinceros por discernir la voluntad de Dios y horas de oración, hermanos. Incluso cuando son aparentemente desastrosas, podemos estar lejos de que nuestras decisiones están a salvo dentro del gran diseño de Dios. Amén. Los evangelios, hermanos, nos muestran, como siempre, que Jesús debía tomar una decisión importante. Pasaba toda la noche en oración. A partir de la oración y contacto profundo en comunión, de ese contacto de amor y de vida con el Padre Dios, construye toda su fuerza interior, construye toda su fuerza espiritual. Amén. Y muchas veces hemos escuchado cuando decimos por ahí, hay que dedicarnos a la oración, hay que orar un poquito más, hay que hacer un pequeño esfuerzo más. Muchas veces escuchamos decir, no tengo tiempo para orar. Esto generalmente es verdad, hermanos, pues el tiempo para orar debemos de crearlo. Si no tienes tiempo, créalo, hermano, hermana. Esto implica renunciar a nuestro tiempo de diversión. Quizás estás viendo un programa o estás viendo tus redes sociales a tal hora, pues a esa hora créalo. Pon tu momento de oración en vez de ver la televisión. Amén. Como Jesús, hermanos, al descanso nocturno, quizás en un momento de soledad, cuando ya atendiste a todos, ponte un momento en oración. Pues solamente el cristiano que ora todos los días verá cambios en su vida. Pues la oración es el elemento que permite que la gracia de Dios se convierta en vida, hermanos. Y si antes dormías hasta las 5 o 6 de la mañana o 7 de la mañana, pues hoy día levántate una hora antes y dedícate a la oración. Amén. Entonces no digamos que no tengo tiempo para orar. Al contrario, créate un tiempo. Corrígelo bien tu vida y adecúa un tiempo para oración. Y es cierto que en el mundo pues que hoy vivimos, lleno pues de tantos agites, de esta vida tan acelerada que me gana el tiempo por el trabajo, porque tengo el compromiso de aquí y de allá. Cuando el qué hacer nos damos cuenta que desborda todo nuestro interior. Definitivamente que en estos momentos se hace urgente, hermanos, atender este llamado al Evangelio. En este momento, en esta vida tan acelerada de bullicio, de consumismo y de tantas cosas, debemos de buscar un momento de paz, donde debemos pasar buenos espacios de tiempo hablando con Dios desde el corazón, hermanos, y escuchando con toda la fuerza del alma. Amén. La oración es el gran poder, la gran dimensión que tiene el ser humano para trascender y que nos hace diferentes de los animales. Solo el hombre es capaz de Dios, hermanos, porque solo el hombre es capaz de orar. Amén. Es también como escuchar, hermanos. Dios siempre está conmigo y por eso yo hago mi oración mientras voy manejando al trabajo o a la escuela. Esto es verdad. También pues Dios siempre está con nosotros. Pues Dios siempre tiene tiempo para nosotros. La pregunta más bien es si nosotros como Jesús también tenemos tiempo para Dios. Si bien es cierto que todo el mundo es un buen momento para orar, es necesario dedicar un tiempo exclusivo para Dios, para estar con Él, para descansar con Él, para que todos nuestros sentidos se centren, nuestras dudas, miedos, todos se disipen y concentren en Él. Date tiempo, hermano, hermana, para orar.
Solo así tendrás suficiente luz para dirigir esas grandes decisiones en tu vida. Solo así vas a poder discernir las cosas que tienes en tu vida. Solo así vas a poder comprender lo que verdaderamente Dios te está poniendo en tu vida, en vez de estar quejándote, en vez de estar viviendo con resentimientos. Amén. Pero también, hermanos, entendamos que Jesús sana con poder. Es decir, necesitamos de la fuerza de Dios. Porque decía que cuando le tocaban emanaba poder y sanación y efectivamente quedaban curados. Hermanos, todo lo debemos al poder de Dios. No podemos creernos los autosuficientes o los todopoderosos. No nos podemos creer dioses sin la necesidad de Dios. Imagínense el rey David, hermanos. Imagínense en Sansón. Grandes hombres poderosos que también cayeron. Se creyeron fuertes, pero cayeron, hermanos. Acuérdate de Pedro. Pedro dijo, dentro de su supuesta fortaleza, dijo, daré mi vida por ti, no permitiré. Y después lo negó. Hay que tener en cuenta que Dios es nuestra fortaleza. Hermanos, sí, que Dios esté en nosotros. Nosotros haremos el esfuerzo necesario, pero sin la fuerza que proviene de Dios no somos nada. Tu inteligencia no es nada porque te la dio Dios. Entonces debemos cultivar la virtud, la humildad en Dios y sobre todo, siempre hacer el bien. Amén. Por eso es que debemos de pensar bastante, hermanos, en todo lo que hagamos. Somos seguidores de verdad de Jesús, entonces anunciemos el Evangelio y empecemos a sanar como Jesús. Debemos de estar en constante oración. Amén. En ese contacto profundo con Dios a través del Espíritu Santo que nos haga entender que toda fuerza pastoral radica de una vida interior que nace de la oración con el Padre Dios, que nuestro mundo tan expuesto al ruido, a las tensiones, a las prisas, aprendamos un momento también a silenciarnos, aprendamos a escuchar el silencio de la voz de Dios, aquella voz que nos serena, que nos purifica, que nos madura, que nos fortalece y nos hace crecer sobre todo espiritualmente. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a anunciar y a realizar sobre todo la salvación a todo hombre, sobre todo de aquellos que están enfermos en el espíritu y en la carne, es decir, en el cuerpo. Vino por los pobres, vino por los pecadores, vino por los endemoniados, vino por los marginados, vino por los olvidados, vino por los enfermos. Y de esta manera se revela como el médico, ese gran médico que curó a todos, sin excepción. Pero ese médico también que salva almas y también médico de cuerpos, ese es un buen samaritano, hermanos. Entonces, reflexionemos. Nuestras decisiones en nuestra vida, ¿primero están en oración o queremos hacer lo que nosotros querramos? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.